La muerte es una parte muy real de la vida. En algún momento, cada uno de nosotros debe soltar la mano de alguien a quien ama para dejarlo que duerma. ¿Recuerda usted la primera vez que la muerte te forzó a decir adiós? La mayoría de nosotros lo recordamos. Un día, cuando yo estaba fuera de casa, me sorprendió ver el camión de mi padre estacionado frente a la casa. Lo encontré afeitándose en el baño y me dijo: murió tu tío Santiago Florián. Su anuncio me entristeció. Quería a mi tío, era como un padre para mí. Me inscribió en la escuela, me ayudaba a hacer la tarea, me inscribió en un curso de mecanografía, me motivó. Siempre en vida le decía lo mucho que yo lo amaba. Recuerdo también en 1991 cuando mi primo Ramón David Florián murió, un profesional, músico, abogado y bastante joven. Recuerdo la muerte de mi abuela Rosalba Florián. Era uno de los nietos más queridos de ella. Todos la amábamos. La noticia despertó también en mí la curiosidad. En el funeral oí palabras tales como partida, morir, irse, adelante. Estos eran términos extraños para mí en ese entonces. Era solo un niño. Me pregunté: ¿partir para dónde? ¿Morir a qué? ¿Irse adelante por cuánto tiempo? Por supuesto, desde entonces he aprendido que yo no soy el único que se hace esa pregunta acerca de la muerte. Escucha cualquier conversación sobre el retorno de Cristo y alguien preguntará: ¿pero qué pasa con los que ya han muerto? Por supuesto, desde entonces he aprendido que yo no soy el único que se hace esa pregunta acerca de la muerte. Escucha cualquier conversación, vemos nosotros cómo las personas sufren cuando la gente muere, pero ¿qué pasa con la gente cuando muere? ¿Qué ocurre con los cristianos entre su muerte y el regreso de Cristo? Aparentemente la iglesia en Tesalónica hacía tales preguntas. Por eso Pablo le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. La iglesia de Tesalónica había sepultado a algunos de sus hermanos amados y Pablo quería que los miembros que quedaran vivieran en paz a pesar de que se habían ido adelante. Muchos de ustedes también han sepultado a seres queridos, y así como Dios les habló a los tesalonicenses, amigo y hermano, te habla a ti hoy en día. Él nos habla a todos los que nos hemos parado o tengamos que pararnos sobre el suave polvo cerca de una tumba abierta, y a nosotros nos dice esta palabra de ánimo y confianza: quiero que sepas lo que ocurre a un cristiano cuando muere, de tal manera que cuando tal cosa suceda, ustedes no se llenen de congoja como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y volvió de nuevo a la vida, también podemos creer que cuando Jesús retorne, Dios traerá con él a todos los cristianos que han muerto. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dios transforma nuestro pesar y desesperanza en pesar lleno de esperanza. ¿Cómo? Diciéndonos que veremos de nuevo a nuestros seres queridos que mueren en Cristo Jesús. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Esta es la pregunta que más preocupa al ser humano. Afortunadamente, Dios en su amor ha dejado muchísima información en el manual de instrucciones. Nos explica que la vida es la asociación de dos elementos: el polvo más el aliento de vida. Proviene de Dios. Génesis 2:7. La muerte es el proceso inverso. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida, o principio vital impartido por Dios, y regresa a Dios. Eclesiastés 12:7. La causa real de la muerte es el pecado. Romanos 6:23. El pecado pasó a todos los hombres y por eso todos tienen que morir. Romanos 5:12. ¿A dónde van los muertos? Según la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra infierno significa sencillamente sepulcro, pero no un lugar de sufrimiento perpetuo. En la Biblia no se menciona el purgatorio. Tampoco dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dará a los justos cuando vuelva a nuestro Señor Jesucristo y se reproduzca la resurrección. ¿Podemos nosotros comunicarnos con los muertos? En su desesperación, muchos deudos procuran entablar relaciones con sus seres amados muertos, pero la Biblia es clara cuando enseña que los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5 y 6. Por lo tanto, no pueden comunicarse con nosotros, ni nosotros con ellos. Debemos recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto. Dios dijo a Adán que si pecaba, moriría. Pero Satanás replicó: no moriréis. Génesis 3. Satanás sigue tratando de engañar respecto a la muerte y está empeñado en sostener su mentira original. ¿Puede Satanás
hacerse fácilmente y disfrazarse como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. También los demonios son capaces de hacerse pasar por gente muerta, 2 Corintios 11:15. Muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por espíritus de demonios que hacen señales, Apocalipsis 16:14. Por eso se nos insta, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Dios en la Biblia condena terminantemente cualquier práctica ocultista o espiritista, Levítico 19:31. Entonces, la maravillosa esperanza que cada uno de nosotros tenemos es que la muerte es un sueño. Así como después de un arduo día de trabajo viene el sueño reparador, después de una vida larga y de trabajo, Dios nos concede un merecido sueño de descanso, San Juan 11:11-14. La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser querido que parte no es definitiva, es simplemente un hasta luego. En la Biblia, en muchos lugares, habla de la esperanza bendita de resurrección. Isaías 26:19, 1 Tesalonicenses 4:16, San Juan 6:40. Al resucitar, se posee un nuevo cuerpo, nuevamente y nueva personalidad. 1 Corintios 15:42-44. No habrá más muerte como sucede con todas las otras desgracias producidas por el pecado. Dios eliminará la muerte para siempre. Al reunirnos con nuestros seres amados, lo haremos con la plena seguridad de que nunca más se dirá adiós y que jamás habrá separación entre nosotros y los seres queridos. Esta maravillosa esperanza debe robustecer nuestra fe en la segura promesa de Dios. Cuando muere un ser querido, tendremos la natural tristeza humana, claro que sí, pero nuestro llanto no será de desesperación, porque el justo en su muerte tiene esperanza. Proverbios 14:32. Un epitafio decía: silencio que duerme el abuelito. Cuánta verdad hay en esta frase cariñosa. La muerte es un sueño, el glorioso despertar será en la resurrección. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.